La literatura es un pasaje hacia un universo inédito, desconocido. Un cuento, un relato, una colección de palabras pueden despertar sensaciones insólitas. ¿Quiénes hacen estas construcciones que tienen el poder de desatar tus fantasías? ¿Cómo las hacen? ¿Cómo se escuchan? Aquí encontrarás esos fragmentos que estremecen y la historia de sus narradores para explicártelo. Esto es Cuentos al Oído. Mi nombre es Patricia Slukic. Bienvenidos y bienvenidas a Casa Montenegro Podcast. Primero vieron el ave, tendida como un error magnífico en el barro rojo. Las plumas muy verdes relucían en el silencio húmedo de aquella mañana de enero de 1902. Uno de los soldados, Nande, un Cuanjama alto, sólido como un baobab, se arrodilló junto al turaco. «No tiene ninguna herida, mi alférez». Luis Gómez Mambo se acercó al soldado, curioso. «¿Entonces murió por enfermedad?». El joven sacudió los hombros con mudo espanto. Algunos metros más adelante encontraron más aves muertas. Después, una pequeña gacela. La montaña Jalabala despuntaba encima de la niebla como una isla flotante cuando divisaron un campamento militar en una curva del camino. Tenía que ser el pelotón del sargento Pedro Amado. El alférez Luis Mambo había recibido instrucciones para reunirse con el sargento ahí mismo, a unos 10 kilómetros de la mítica montaña. Después marcharían todos juntos los madeirenses y los bóeres de Pedro Amado y los landines, cuamatos, cuajamas y damaras del cabindense Luis Mambo. Irían hasta las sierras de un comerciante portugués, Silvestre Souto da Mata, de sobrenombre El Pasmado, cuyos comercios habían sido atacados y saqueados por guerreros de Munjú Yaquevalá, el rey Bailundo. Luis Mambo se enderezó. Era un poco más bajo que Nande y casi de la misma edad, pero caminaba siempre tan aplomado que parecía más alto, y siempre tan ensimismado que todos lo creían mucho más viejo. El alférez intuyó la tragedia incluso antes de divisar los primeros cuerpos. «El silencio se me metió en los nervios», explicó al teniente Jean Pinto 3 meses más tarde. Era muy temprano de mañana y el aire estaba frío y pesado como un difunto. Me gusta despertarme de madrugada en el altiplano y meterme en la selva para escuchar los pájaros. Parece que el universo está naciendo frente a nosotros. Usted sabe a qué me refiero. Aquella mañana sentí lo contrario. Habían encontrado 25 cadáveres. La mayor parte no presentaba ningún corte de hoja blanca, ningún agujero de bala, hematoma o contusión, nada. Algunos soldados estaban acostados en posición fetal, con los ojos abiertos y el rostro congelado en una expresión de infinita tristeza. Uno de ellos había cavado un agujero y había enterrado la cabeza. 4 se habían disparado al corazón. 2 se habían cortado las muñecas. El sargento Pedro Amado había sujetado el fusil entre 2 piedras y después se había dejado caer sobre el lado filoso de la bayoneta. Incapaz de comprender lo que había sucedido, Luis Gómez Mambo fue de cuerpo en cuerpo, intentando controlar la ansiedad y el terror y forzándose a estudiarlos. ¿Quién iba a creer aquello? Entonces se le ocurrió fotografiar a los cadáveres.
Se dirigió al carro Boer tirado por 3 yuntas de bueyes y del interior de su maleta de campaña retiró la máquina fotográfica. Una Kodak Pocket que había ganado 2 años antes en Luanda a consecuencia de una extraña apuesta con un viajante inglés. La cámara, cuadrada, forrada en cuero rojo, era de manejo muy fácil. Un auténtico revólver fotográfico, había definido el inglés, y tenía razón. Luis Mambo hizo una docena de disparos frente a la mirada atónita de los soldados y después volvió a guardarla. El teniente Jean Pinto examinó una a una las fotografías, atravesado por un poderoso torrente de emociones, miedo, angustia, una inmensa curiosidad. Finalmente, con los dedos temblorosos, devolvió las cartulinas al general João Crisóstomo, ministro de Guerra, quien las guardó en un gran sobre que escondió en el cajón de su escritorio mientras clavaba en el joven unos ojos feroces y burlones. ¿Lo asusté, teniente? El joven teniente se enderezó. Nunca había visto nada así, Excelencia. ¿Quién tomó esas fotografías? Nunca había visto a un muerto. Jean Pinto se ruborizó. La tarde anterior, un ayudante de campo del ministro de Guerra había interrumpido su clase de esgrima para entregarle un breve mensaje. Venga mañana de mañana a mi despacho. Firmaba el mensaje, un simple papel doblado en 4, sin lacre ni timbre. Lo firmaba el general João Crisóstomo, ministro de Guerra. El joven apenas se había dormido, nervioso, incapaz de comprender el interés del ministro por alguien como él. No, nunca había visto de frente a un muerto, no. Tampoco había participado nunca en ninguna acción militar. Dígame lo que ve en esas fotografías. La voz del ministro de Guerra había cambiado hacia un tono un poco más agradable. Los ojos, de un azul metálico, ya no se fijaban en el teniente con burla, sino con aguda curiosidad. ¿Qué es lo que más lo impresiona? La expresión en el rostro de los muertos, murmuró Jean Pinto. Esa horrible tristeza. El general João Crisóstomo se levantó. ¿Sabe lo que yo veo? Veo 25 soldados blancos, todos muertos de forma inexplicable. La mayor parte no tenía ninguna herida en el cuerpo. ¿Ninguna herida? No tiene sentido, lo sé, pero es como le estoy diciendo. Ninguna herida. Y creemos que los otros, los que presentaban heridas, se suicidaron. João Crisóstomo había rodeado el escritorio y ahora estaba delante del joven oficial. El muchacho también se había levantado, confuso, turbado, mirando nerviosamente la punta de sus zapatos. El general lo evaluó en silencio, mientras atusaba una y otra vez su larga perilla blanca. Me dijeron que usted, teniente, habla la lengua de los bailundos. Sí, y también comprendo la lengua luanda, el quimbundo. Muy bien. Supe que estudió en París. Sí, señor, antropología. Antropología, eso mismo. Me dijeron que hace algunos meses dio un discurso en la Sociedad de Geografía de Lisboa. Algo que ver con la filosofía de los negros, según comprendí. Sobre la historia del reino de Bailundo, sí, y el pensamiento. El general hizo un gesto seco, enfadado, como si intentara espantar a un mosquito alojado en el espíritu. El teniente comprendió de inmediato. El mosquito era esa idea que él iba a pronunciar, la misma que él se había atrevido a defender en la Sociedad de Geografía. El teniente Jean Pinto entendía que para colonizar mejor el África,
Los portugueses debían esforzarse por comprender las lenguas y las costumbres de los africanos. Otros ilustres colonialistas habían defendido lo mismo antes que él. El joven, sin embargo, iba mucho más allá. Creía que el estudio de la historia de los pueblos indígenas y de su pensamiento podría ayudar a la humanidad entera en su camino hacia el progreso de la civilización. ¿A qué historia se refiere Vuestra Excelencia?, le había lanzado un respetado historiador con la voz temblando de cólera y de desdén apenas el joven concluyó su discurso. La historia de África comienza con la llegada de los primeros europeos. Los gentiles de África, pueblos embrionarios, embrutecidos por su propio modo de ser, nunca tuvieron escritura y, por lo tanto, no poseen ni pensamientos ni memoria. El ministro de Guerra tosió y trajo a su interlocutor de regreso al presente, a donde estaban, allí, conversando. Voy a enviarlo a Angola. Lo voy a enviar en una misión confidencial, dijo bajando la voz. Se embarcará en el próximo navío hacia su tierra, porque Angola es su tierra, ¿no es así? Aunque, sinceramente, usted parece más sueco o holandés que africano. En Luanda lo va a estar esperando el alférez de segunda línea Luis Gómez Mambo. Fue él quien hizo esas fotografías. Además, también quiero información detallada sobre esa figura. Quiero saberlo todo, comenzando por la rareza de un negro que se interesa por el arte de la fotografía. Usted y el alférez irán hasta Bailundo a averiguar qué ocurrió allí. Ese no fue el primer incidente. Jean Pinto sintió vértigo. ¿Hubo otras muertes? Sí, pero eso no se puede saber. Nuestro dominio en África se asienta por completo en un logro ingenuo. Los africanos creen que somos fuertes, que somos poderosos, que somos invencibles. ¿Y no lo somos? El general Joao Crisóstomo agitó la cabeza en una carcajada triste. Miró al teniente con una mezcla de ironía y compasión. No, mi buen muchacho. Somos un país tan minúsculo que más parece un patio del Reino de España y tan sin recursos como un canónigo de aldea. Un país habitado por campesinos que no saben leer ni escribir y gobernado por gente débil e inútil, casi tan analfabeta como aquella a la que supuestamente gobierna. En resumen, una escoria. Como escribió un periodista de nuestra ciudad, esto no es una existencia, es una expiación. El teniente Jean Pinto miró al ministro de Guerra con tal perplejidad que éste, una vez más, se compadeció. Le dio una palmadita en el hombro, como si el muchacho fuera un compañero de barraca. Se recompuso, engrosó la voz. Si los africanos descubren que nuestros soldados están apareciendo muertos de forma misteriosa y sin ni siquiera haber ofrecido resistencia, muertos, qué sé yo, por algún veneno inventado por los ingleses o peor, por algún encantamiento, un hechizo indígena, si eso se sabe, Portugal pierde todo el prestigio. Y si perdemos el prestigio entre los africanos, estamos condenados. En pocos días veremos multiplicarse las insurrecciones, los ataques a comerciantes blancos y puestos militares. Saldremos de África expulsados a puntapiés, a pedradas y a garrotazos, con el rabo entre las piernas, para la alegría de los malditos ingleses. Para ser exacto, el destino del imperio depende de usted. ¿Qué debo hacer, mi general? En primer lugar, irá a recoger toda la información disponible. Hablará con los sobrevivientes. ¿Alguien sobrevivió? Sí, en un ataque anterior, un teniente sobrevivió. Está preso, aislado en la fortaleza de San Miguel. Interróguelo.
Después partirá con el alférez Luis Gómez Mambo y 2 o 3 hombres más elegidos por él en una expedición discreta, tan discreta como sea posible, a Sabailundo y Bié. Irán de civil, usted, con el pretexto de visitar a su señor padre, João Pinto, un hombre valiente, íntegro, un portugués a la moda antigua. Use sus conocimientos de la lengua local y del comportamiento de los indígenas para esclarecer todo este misterio. Quiero respuestas. Quiero respuestas antes de que sea demasiado tarde. El angoleño José Eduardo Agualusa, que nació en Huambo, en Angola, en 1960, es un escritor que atrapa con cada una de sus obras. Y eso es porque la forma en que presenta las tierras, los escenarios de sus novelas son siempre con un gran halo de magia, complejidad, un rastro de peligro que acecha ahí, como lo hace aquí, en esta novela estupenda, que te recomiendo tanto, que es El maestro de los tambores y de la que te he narrado apenas unos capítulos, que acaba de publicar este año Editorial Edasa en español. Fíjate que inicia la narración del Señor de los Tambores con una escena de muerte absolutamente extraña, incomprensible, enigmática. Y después de eso se adentra en ese pulso exquisito para relatarnos las relaciones entre portugueses, boers, africanos. Juega a introducirnos en estudios que explican la procedencia de productos exóticos, pinta las escenas con una destreza encantadora. En una entrevista que le hicieron a Eduardo Agualusa en el marco de una feria del libro, él habló sobre los libros como territorios de debate. Mira, los libros son territorios de debate, todos los libros. Nosotros tenemos tantos problemas que tenemos que pensar sobre ellos, y los libros nos ayudan a pensar sobre los problemas. Por otro lado, también acredito que la ficción mejora la empatía de la gente. En ese sentido, mejora la gente. Y por tanto, más una vez, con tantos conflictos que tenemos aquí, tenemos muchas necesidades de leer, de entender, de comprender y de mejorar nuestra empatía. Esta exquisita prosa de Agualusa, que vas a querer continuar hasta el punto final, también late en otras obras, en otras novelas, o en otras obras como sus textos periodísticos, o en la estupenda novela El más bello fin del mundo, que yo te he reseñado también, y que también Edasa editó con anterioridad en español. Agualusa busca poner en evidencia la compleja relación que hay entre colonizados y colonizadores, esa mixtura cultural que impide que caigamos en el simplismo de los buenos indígenas, entre comillas, irónicamente, y los malos extranjeros. Pero no deja de expresar, por todo eso, no deja de expresar con ineludible claridad la brutalidad de la colonización en el continente africano. En esa entrevista, Agualusa habló también sobre Angola, sobre la inmigración, la migración, y esa relación que tiene en esta novela que te estoy reseñando, que es El maestro de los tambores. Mira, la gente solo sale de sus países, de su tierra, cuando es obligada a esto. No, ninguno sale solamente porque lo quiere. En Angola, durante la guerra, cuando tuvimos esta guerra terrible, la gente salía para Portugal. Después que la guerra acabó, terminó, ¿no? Y que el país se fue democratizando, la gente no se sale más, y ahora tienes el fenómeno contrario, que es, tienes los portugueses y los brasileños que van a Angola a trabajar. Entonces, si tú quieres parar con estos movimientos migratorios aquí, lo que tienes que hacer es hacer la paz, democratizar los países y los desarrollar de una forma más justa. Sí. Su literatura es política, pero intertextualmente,
por debajo, de manera subterránea, nunca como un panfleto evidente. Su literatura es política, es cultural y por sobre todas las cosas es conmovedora, reflexiva, dulce, amarga, dolorosa, rebelde, clara, fluida. El maestro de los tambores es una novela histórica bastante rebelde en su construcción, donde la creatividad del narrador y el extraordinario uso que hace del lenguaje, en especial de los diálogos en este escritor son una cosa extraordinaria. Esa realidad, esa novela histórica, vuelve real sucesos que fueron verdaderos y los cruza con una ficción luminosa, llena de enigmas, que nos atrapa desde el primer párrafo. Y puede hacer esto porque, ante todo, Agualusa es un cronista exquisito que narra en primera persona para acotarnos la riqueza de ese hecho verdadero que no debemos perder, pero que después vuelve al narrador omnisciente para darle voz a la historia, a los recuerdos que acunó en su propia trama vital y que convierte en magia, en ficción deliciosa, porque quiere compartirnos, este escritor, la índole terrible y mágica del mundo, pero también esa posibilidad que tiene la vida de sorprendente e inaudita. Mi nombre es Patricia Slukic y esto fue Cuentos al Oído. Te invito a escuchar más episodios en Spotify y en iVoox, las plataformas de Casa Montenegro Podcast.